Querida iglesia y amigos que nos están mirando a través de las redes, es un placer poder volver a saludarte en el nombre del Señor. Y deseamos que la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu y el amor de Dios nuestro Padre sean con cada uno de vuestros corazones. Antes que nada, aún antes de orar y de estudiar la palabra del Señor en esta mañana, queremos recordarte, por favor, no se te olvide darle like a nuestra página. Hazle clic allí a la manito arriba y dale share también a nuestra página tanto de Facebook como de YouTube para que puedas compartir con tus amigos, tus familiares esta preciosa programación que cada sábado presenciamos y sobre todo para que la bendición del estudio de la palabra del Señor alcance a nuestros amigos, a nuestra familia y a todos aquellos que nos rodean. Quiero invitarte a inclinar el rostro para orar por el estudio de la palabra del Señor. Querido Padre, gracias por este día que nos regalas. Gracias por el privilegio de estudiar tu palabra todavía libremente. Gracias porque aún a través de la tecnología, las redes sociales, tu evangelio corre y está llegando a cada rincón de la tierra. Por eso suplicamos en esta mañana que la inspiración, el poder de tu Santo Espíritu esté con cada uno de nuestros corazones, de tal manera que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros en esta hora y el mismo poder que inspiró la mente del escritor nos inspire a nosotros hoy en día para entender, proclamar, compartir y practicar estas hermosas verdades. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 5 y 6. Allí se encuentra una declaración, pudiéramos decir, de carácter trascendental, que tiene que ver con tu salvación, con la mía, con la de todo el mundo. Y a la vez es un poco complicado el estudio de este tema. Hoy vamos a estar hablando acerca de la gracia de Dios. Y el título de este mensaje es Las contradicciones de la gracia divina. Y te vas a dar cuenta por qué encontramos contradicción en la gracia divina cuando se espera o sabemos que es una gracia perfecta, una gracia de carácter eterno. Sin embargo, desde el punto de vista humano, encontramos contradicciones. Vamos a ver ese tema en esta mañana. Dice Efesios capítulo 2, versículos 5 y 6. Aún dice Pablo, escribiéndole a los cristianos de Éfeso, y yo creo que a los cristianos de hoy en día también Pablo nos transmite estas palabras. Y son palabras un poquito difíciles de entender. Déjenme decirles también antes de leer el texto. El propósito del mensaje en esta mañana, lejos de responder preguntas o crear alguna solución, es todo lo contrario. El propósito del mensaje es crear y provocar en ti más preguntas, más inquietudes, crear en ti esa hambre, esa sed de buscar y de inquirir más en la palabra de Dios acerca de este tema de la gracia, que es un tema que aún, fíjate, si es tan profundo y tan importante, que aún en la eternidad seguiremos estudiando el tema de la redención. ¿Por qué se salva al hombre? ¿Por qué Dios transmite su gracia salvífica para el hombre? ¿Por qué Dios salva al hombre si no lo merece? ¿Cómo es posible que la gracia de Dios sea extensiva a un hombre, a una persona que no merece de ella? La gracia de Dios realmente es un regalo, podemos decir, es misericordia, es bondad. Es la oportunidad de salvación que Dios brinda al ser humano. Pero vamos allí a lo que nos dice Pablo. Dice de la siguiente manera, Efesios 2, versículos 5 al 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Y dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. O sea, Pablo nos está diciendo, ustedes son salvos o somos salvos por la gracia, por la misericordia divina. Nadie piense aquí que merece la salvación o ha hecho algo
para merecer la justicia o merecer la misericordia divina. No, no, no. Somos salvos por una bondad inmerecida de parte de nuestro Salvador Cristo Jesús. Y dice el versículo 6, porque por gracia sois salvos. Perdón, dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate el contenido de este versículo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Jesús. O sea que no solamente Jesús nos salva, no solamente nos demuestra su gracia, su misericordia, sino que nos lleva, nos traslada a sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Jesús, juntamente en su trono, al lado de Jesús. Sigue el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y ahora sí, dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, es un regalo de parte de nuestro Padre Celestial. Oh queridos, qué profundidad, qué belleza encontramos en esta declaración del apóstol Pablo, siendo inspirado por el poder del Espíritu Santo. Dice, porque por gracia, por misericordia, por la bondad de Dios, y eso es lo que significa gracia, misericordia, bondad, regalo, por el regalo, por la misericordia de Dios, somos salvos, y es por medio de la fe. Fíjese, por creer en la palabra de Dios, por creer en lo que Jesús dice que te puede salvar a ti y a mí, por esa confianza en su palabra, en su promesa, en las declaraciones de su boca, tú y yo entonces somos salvos, somos justificados al aceptar a Cristo Jesús en nuestras vidas. Justificados de por qué vamos a ser salvos, justificados por fe. Somos justificados del pecado. Sí, hemos cometido pecado, somos pecadores, pero ¿bajo qué condición o bajo qué regla podemos ser salvos y transformados y sentarnos con Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, en los lugares celestiales? ¿Qué nos recomienda? ¿Qué cosa nos da derecho a eso? Simplemente la gracia y el amor inexplicable, profundo, inaudito de Cristo Jesús. Por eso entiendo una vez más cuando el apóstol Pablo escribe allá en Romanos capítulo 11, versículos 35 en adelante, y cuando dice, cuán inescrutables son los caminos de Dios, ¿quién podrá entender la mente de Dios? Y vamos a leerlo un momentico, porque me encanta este precioso versículo que encontramos en Romanos capítulo 11, versículos del 35 en adelante. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque por él y para él y de él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Por eso, queridos, yo doy gloria a Dios en esta mañana, porque a través de Cristo Jesús, tú y yo somos salvos. A través de la gracia preciosa de Cristo Jesús, tú y yo tenemos derecho a sentarnos a la diestra del Padre. Una de las promesas, fíjate, que hay para la iglesia de la Odisea, dice, al que venciere, le daré que se siente con mi Padre en su trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que la gracia de Dios es tan grande, es tan incomprensible, es tan amorosa, tan misericordiosa, que nos lleva, nos motiva y nos va a trasladar al cielo y darnos un lugar con Cristo Jesús en su trono. No solamente, fíjate, en su morada, sino juntamente con Él en su trono. Ahora, yo pregunto, ¿crees desde el punto de vista humano que es justo
que Dios salve a un hombre pecador, que su gracia lo transforme y le dé derecho a sentarse con Él en su trono en las mansiones eternas? ¿No crees que es más justo que un ángel, el ángel Gabriel, o un habitante de otros universos que no han caído en pecado, no es más justo que ellos se sienten en el trono junto con Dios que nosotros que hemos sido destituidos de la gloria de Dios? Ahora, aquí es donde se demuestra el amor y la misericordia de Dios para con la raza humana, la raza perdida. Nos da el derecho, la oportunidad, el privilegio de sentarnos juntamente con Él en su trono y vivir y morar con Él por toda la eternidad. Oh, queridos, qué clase de amor tan grande. Por eso es que la escritora Elena de White en cierta ocasión dijo que el tema de la redención, en el libro La Educación, el tema de la redención será la materia o el asunto de estudio a través de toda la eternidad, a través de los siglos. Y yo digo, y me he preguntado cuando he leído esta declaración, y no llegará un momento en que nos vamos a cansar o va a llegar un punto donde ya vamos a decir, bueno, ya encontramos la definición, encontramos el porqué. Oh, queridos, nunca. La eternidad no bastará, fíjese, no alcanzará para estudiar este tema de la gracia, de la redención, cómo Jesús salva al pecador, por qué lo salvó. Ahora, hablando acerca del título de este tema, las contradicciones de la gracia divina, vamos a ir al registro sagrado, a la misma Biblia, que es la fuente de inspiración y es nuestro libro de estudio. Vamos a encontrar allí cómo la gracia de Dios, una vez más, es incomprensible y no se puede entender desde el punto de vista humano. Por eso en la eternidad seguiremos estudiando este tema, porque ese tema en este planeta va a quedar inconcluso para ti y para mí. Es más, nuestra mente finita, pecaminosa, no está ni siquiera en condiciones para analizar, para profundizar acerca de la gracia de Dios, porque no lo vamos a entender. Es que mientras más profundizamos en este tema, más se complica para nosotros y decimos, no encuentro explicación, es que no puede ser. ¿Cómo Jesús me salva a mí? ¿Cómo Jesús salva a la humanidad? A través de su gracia. No hay explicación. Alguien dijo en cierta ocasión, Dios no te manda a entender su mar sin playas. Simplemente, Él te manda a amarle, porque amándole, mejor le comprenderás. Oh, queridos, intentar explicar el amor de Dios es algo imposible, no se puede. Por eso, en la eternidad seguiremos tomando o estudiando este tema para ver si en algún momento llegamos a entender un poco más profundamente acerca de este tema. Vamos al libro, en primer lugar, vamos a Lucas capítulo 23. Allí nos vamos a dar cuenta de algunos detalles con respecto a la gracia incomprensible de Dios. Y te vas a dar cuenta en esta mañana cómo hasta cierto punto, al estudiar, y reitero este concepto, al estudiar la gracia divina, entramos hasta en ciertas, no vamos a decir dudas, sino interrogantes. ¿Cómo es posible? No entiendo. Mientras más estudias o estudiemos este tema, menos vamos a entender en este mundo. Mira, allí encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículos del 38, al 43, encontramos la historia de los dos ladrones que estaban, o los dos hombres que estaban crucificados con Jesús, uno a cada lado. Y dice la historia bíblica que uno de los malhechores que estaba a su lado le dijo en tono hasta de burlas: ¿cómo es posible? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Respondiendo el otro le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Porque nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos.
mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate, aquí estamos frente a dos hombres que estaban recogiendo lo que habían sembrado. Justamente estaban padeciendo en aquella cruz. Es justo que aquellos dos, desde la justicia humana, estuviesen padeciendo allí en aquella cruz. Ahora, esto se complica, fíjate. Ahora empiezan las cosas a complicarse. ¿Cómo es posible que a uno la gracia de Dios lo alcanza y al otro no? Porque los dos son pecadores, los dos son ladrones, los dos están cosechando lo que sembraron, están recogiendo el fruto de sus malas obras. Sin embargo, fíjate, uno le está diciendo: oye, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también, si realmente eres el Cristo. Sin embargo, el otro, aunque era malo también, tenía un corazón diferente. Le dijo, reprochó al otro ladrón y le dijo: oye, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición nuestra. Está mal hecho lo que estás haciendo. Y le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, queridos, si vamos a ver, es injusto que uno se salve y el otro se pierda. Pero ahora aquí entra la diferencia. El problema es que la gracia, queridos, de Jesús, aceptar a Jesús, su salvación, es un asunto de fe. No se puede explicar. Aquel ladrón reprocha al otro y le dijo: no temes tú a Dios estando en la misma condición. Porque él, fíjese, el otro, el ladrón, algunos dicen el de la derecha, no sabemos si fue el de la derecha o de la izquierda, le dice: yo reconozco, me doy cuenta en esta hora que el que está aquí en medio de nosotros es un hombre santo. Reconozco que este es el enviado de Dios. Queridos, mira esto. Ese hombre, si hubo alguien que disfrutó todos los placeres mundanales y carnales en esta tierra, fue ese ladrón en la cruz. ¿Crees que en algún momento ese ladrón no se emborrachó? Claro que sí. Por algo estaba allí, no era por bueno. ¿No crees que en algún momento ese ladrón usó drogas? Ese ladrón también abusó de su hogar, de su familia, destruyó, quién sabe, matrimonios. ¿No crees que aquel ladrón también era un mujeriego? Después que acabó, después que hizo y deshizo, al final se salva. Y el otro, que tiene la oportunidad, la desprecia. Fíjate, usted dice: no puede ser. ¿Cómo es posible que en el último momentico de su vida aprovecha la oportunidad y el Señor lo perdona, él se arrepiente y lo exonera de toda su vida pasada? Señor, entonces para mí, yo creo que algunos dirán: yo creo que tú vas a tener un poquito de más condescendencia y privilegio o misericordia conmigo, porque yo por lo menos no he matado a nadie, por lo menos no he robado, no he hecho cosas como ese ladrón. Yo espero que conmigo la cosa sea más suave. Oh, queridos, igual que aquel ladrón, el de la izquierda, no sé, nos podemos perder tan fácil y también nos podemos salvar tan fácil como el ladrón de la derecha, el que reconoció a Jesús como Salvador. Ahora usted dirá: pero ¿cómo es posible, pastor? ¿Es más fácil salvarse que perderse? Claro que sí, porque realmente la salvación está garantizada en Cristo Jesús. Usted y yo estamos a salvo en Jesús. No puedo decir ya estamos salvados porque no hemos llegado todavía a nuestra patria celestial, a nuestro hogar celestial. Pero si Jesús viene hoy y usted ha aceptado a Jesús de corazón y le ha entregado su vida, usted es salvo. Pero el problema está en ti y en mí, que no aceptemos la salvación gratuita que Jesús nos ofrece. Y esto es solamente por fe. Porque hay muchas personas que viven mirándose a sí mismas y dicen: imposible que yo pueda salvarme. Como decía Martín Lutero, un día me vi y contemplé mi vida, mi trayectoria y dije: imposible salvarme. Pero luego miré a Jesús y dije: imposible perderme.
Esto fue lo que pasó con el ladrón en la cruz. Miró a Jesús y dijo, imposible yo perderme teniendo aquí a la persona salvación. Jesús, fíjate, nada más un clamor, una oración cortica, que salió de un corazón sincero, profundo, una expresión profunda. Jesús, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es como el himno ese que dice, no me pases, no me olvides, no me pases, no me olvides, ten piedad de mí. Y Jesús, aún allí sufriendo el dolor, el escarnio, todavía Jesús siente amor y compasión y se vira y le dice al ladrón, no te preocupes, de cierto te digo, estarás conmigo cuando yo venga en gloria y majestad. Ay, queridos, qué palabras más tiernas. Me parece que aquel ladrón, cuando escuchó aquella voz, aquellas palabras, dijo, Señor, despide a tu siervo en paz. Por mí, como si me cortan la cabeza, las manos, los pies, no me importa. Mi corazón ha sido sanado, mi culpa ha sido limpiada, mi pecado ha sido quitado. Me he encontrado en el último momento de mi vida con la persona salvación. Sin embargo, el otro desperdició la oportunidad. ¿Te das cuenta ahora de las incongruencias de la gracia divina? De las contradicciones de la gracia divina. A uno lo salva en el último, casi, no voy a decir minuto, en el último segundo de su vida, y el otro la desperdicia. Entonces, lo que podemos aprender de esta experiencia es que la gracia de Jesús, su salvación, se acepta por fe. No la podemos entender, no la podemos explicar. No te mires a ti mismo, olvida tu pasado, deja de estar pensando en tu pasado, porque mientras sigas pensando o aferrado a tu pasado, nunca vas a crecer, nunca vas a prosperar, nunca vas a avanzar, ni en la vida cristiana, ni en la vida social, ni en la vida intelectual. Deja el pasado, záfate de esas cargas, quita de tu mente esos prejuicios que yo hice, yo destruí. Puede ser que sea verdad, pero queridos, en Cristo Jesús hay perdón. En Cristo Jesús hay restauración. Lo único que tienes que hacer, por favor, amigo, hermano que me escuchas, es ir a Cristo Jesús y arrepentirte y confesar tus faltas y derramarle tu corazón y decirle, aquí estoy, Señor. Sé que soy pecador, sé que no merezco la salvación, no merezco nada, pero en tu sangre hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay salvación. Tómame. Y como el ladrón y como aquel leproso, te digo, si quieres, Jesús, puedes limpiarme. Estoy aquí, ni siquiera te estoy exigiendo límpiame. Si tú quieres, límpiame. Si quieres salvarme, sálvame. Confío en ti, me aferro a tu promesa, a tu palabra, porque por mí, yo estoy perdido. Oh, querido, y cuando Dios ha dejado un alma llorando, con el corazón quebrantado, contrito, cuando la ha despreciado. Por eso me llama la atención el salmista cuando dijo, al corazón contrito y humillado no despreciará jamás, sino que el Señor lo levanta del muladar y lo hace sentar sobre sillas de príncipe y le da un lugar con él en su trono, en las moradas eternas. ¡Qué gran Dios, queridos! Hay buenas nuevas en el mensaje de salvación, en esta preciosa promesa que Jesús nos dice a través del apóstol Pablo. Por gracia sois salvos. Y esto no es don de vosotros, sino de Cristo Jesús. O sea que no te preocupes, no depende de ti, depende de Cristo Jesús. Lo único que tenemos que aceptar es su gracia. Hay otra experiencia en la cual podemos meditar o analizar este concepto de las contradicciones de la gracia divina. Y ahora vas a ver aún más la problemática que se presenta con este tema de la gracia. Vamos al libro de Lucas, por ejemplo, capítulo 18, versículo 10. Allí el juego se cierra aún más todavía, se complican las cosas. Allí en Lucas capítulo 18, versículo 10, encontramos al fariseo y al publicano. Mira, fíjese bien, vamos a leer detenidamente lo que dijo Jesús acerca de estos dos hombres que subieron al templo a orar. Y fíjate, en ningún momento Jesús dice que llegaron al templo y se arrodillaron. No, ellos estaban orando de pie. O sea, el asunto, queridos,
no es la forma, no es el cómo, sino la acción. El asunto es orar, querido, de pie, de rodillas, sentado, como quiera que sea. Ábrele tu corazón a Jesús, reconoce a Jesús en tu vida. Mi querido amigo que me estás escuchando en esta mañana, o no sé, a través de las redes sociales, no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu problemática, no sé cuál es tu estatus, si eres miembro o no, si te has apartado o no, eso no importa. Lo que importa es que allí donde tú estás, le abras el corazón a Jesús. No importa lo que has hecho, lo que estés haciendo, eso no es lo que determina. Lo que determina tu vida, tu salvación es ahora, este momento. Que tú le abras tu corazón a Jesús, reconozcas que eres pecador y que necesitas de un Salvador. Dice la historia que 2 hombres subieron al templo a orar. Y dice, uno era fariseo y el otro era publicano. Alguien del vulgo, alguien del pueblo, alguien cualquiera, no, ni siquiera tenía este conocimiento profundo de la vida religiosa, teológica, el conocimiento de la palabra. Uno era fariseo, estudiado, preparado, un tipo, pudiéramos decir, que estaba listo para cualquier buena obra. Y el otro era alguien apenas que nadie se fijaba en él. No había muchas esperanzas, no había muchas perspectivas con él. Y dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Fíjese, ya aquí yo creo que empieza mal la cosa. El hombre está orando, era un hombre, parece, de oración, porque iba al templo a orar. Y dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Pero ahora la regó completa. Ni aún como este publicano, como este hombre de aquí, como este extranjero. Ya ahí la cosa se pone mal. Pero si vamos a ver desde un punto de vista, este hombre era magnífico. No cometía adulterio, no era ladrón, no era injusto. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Fíjese que, óigame, déjeme decirle, ¿qué pastor no quisiera tener a un tipo como este en la iglesia? ¿Quién no quisiera tener a una persona como esta en la iglesia? Fíjate, vamos a ver las cosas buenas del hombre. Este fariseo, una de las cosas fundamentales de los fariseos es que eran celosos, eran estrictos, al pie de la letra ahí. Este hombre llegaba temprano a la iglesia. Con este hombre no hacía falta un buen director de diáconos. Es más, él podía ser fácilmente el director de diáconos. Fácilmente podía ser el director de mayordomía. Nadie llegaba antes que él al templo. Era el primero en llegar y el último en irse. Era un tipo de oración. Es más, podíamos haberlo puesto de director del ministerio de oración. El hombre iba a orar. Pero escucha aún más esto, mira. Ayuno 2 veces al día. Mira, mejor que yo, señores. Yo no ayuno ningún día de la semana. Sin embargo, este ayunaba 2 veces a la semana. Usted que me está escuchando, ¿cuántas veces a la semana ayuna? No a la semana, al mes. ¿Cuándo fue la última vez que ayunamos? Fíjate, si vamos a ver, tú y yo estamos en desventaja social, religiosa, con respecto a este fariseo. El tipo ayuna 2 veces a la semana. Óigame, da diezmo de todo. Este hombre nos hace falta aquí en la iglesia, porque este hombre da el diezmo correctamente, más un segundo diezmo, la ofrenda, da diezmo y ofrenda. Con este hombre no hay problema en la pandemia. Este hombre mantiene correctamente las arcas de la iglesia, las mantiene con suficientes elementos para correr con la iglesia, el evangelismo. Es más, este es el hombre que necesitamos en nuestras conferencias para mantener la iglesia viva y con los recursos necesarios. Fíjate cuántas cualidades. Yo creo que este hombre no daba tanto problemas en la iglesia porque ni era adúltero, no había problemas de fornicación con él, no había problemas de malas palabras, de mala actitud. Era un hombre con una actitud correcta, una moral intachable. Óigame, ¿quién no quiere a ese hombre en la iglesia? No da problema. Pero, ahora viene el pero. Su corazón estaba lleno de orgullo
y de suficiencia propia. Ahora las cosas se complican. Mira, es mejor, fíjate, es mejor no tener a alguien que ayune, que ni ore, que ni llegue tan temprano a la iglesia, que no sea ni el que la abra ni la cierre. Es casi mejor a alguien que no tenga tantos recursos que tener a un orgulloso y a un vanidoso dentro de la iglesia o en la vida cristiana. Porque el orgulloso y el vanidoso es la piedra de tropiezo más grande que tú te puedas encontrar. Porque una vez que tú le llamas la atención a ese hombre, esa persona se enoja, se molesta, pierde los estribos. Es más, el amor de Dios no mora completamente en él. Este tipo de persona orgullosa, vanidosa, se enfrenta a cualquiera y tiene problemas y roces con todo el mundo porque se cree superior a los demás. Entonces, descartamos la idea que este es el hombre que necesitamos para este tiempo. Realmente, please, no lo necesitamos. Mira ahora la actitud del publicano, cuán diferente. El publicano, fíjate, no ayuna, no ora como este, no da diezmos tanto como este, no dice cómo es su vida moral, me parece que no era muy buena. Sin embargo, mira lo que dice el publicano, la oración de él. Una oración que sí sale del fondo de su corazón, una oración sincera. Y dice, Señor, fíjese, aún estando él lejos, ni aún quería alzar los ojos al cielo, porque se sentía indigno. Y dice, y golpeaba su pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Fíjese, la única oración, fíjate qué oración más corta y tan sencilla. Si vamos a verla, óigame, la oración del fariseo era una oración auténtica, elocuente, con todos los elementos que se necesitan. Ese tipo sabía orar, ese tipo sabía predicar, ese tipo era elocuente. Ese hombre lo necesitamos para este tiempo, para proclamar el evangelio con elocuencia, con poder. Pero un corazón vacío y desprovisto del amor de Dios. Sin embargo, el publicano ni siquiera quería levantar los ojos al cielo y simplemente se oía el golpe en su pecho. Sé propicio a mi pecador, Señor. Sé propicio. Porque reconozco mi impotencia espiritual, reconozco mi pecaminosidad. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo termina la historia bíblica, la parábola? Os digo, dice Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, realmente, aquella oración del fariseo fue una oración, una pérdida de tiempo. Perdió su tiempo yendo al templo. Mira, mejor se hubiera ido a la discoteca, mejor se hubiera ido a un baile, se hubiera ido mejor a un centro nocturno, para disfrutar un poco de la vida pecaminosa, porque con este orgullo y esta suficiencia propia, el fariseo no podía alcanzar la salvación, la vida eterna. ¿Por qué? Porque no sentía necesidad de Dios en su vida, no reconocía que era un pecador. Él dijo, no, yo con lo que yo hago, ya eso es suficiente para alcanzar la misericordia, los méritos divinos. Y realmente, dice Jesús, el que descendió justificado, el que descendió perdonado, el que descendió a su casa con paz en el alma, fue el publicano. Una oración sencilla, corta, sin tanta palabrería. Sin embargo, mira qué diferencia. Esto nos enseña que la gracia de Dios solo puede alcanzar al humilde, al sencillo, al íntegro. Por eso dice, considera al justo y mira sus pasos, porque hay un final feliz, dichoso para el justo, para el íntegro de corazón. Entonces, queridos, por eso es que mucha gente no puede alcanzar, aunque la gracia de Dios está disponible para todos. Sin embargo, no todo el mundo está apto para recibirla. Qué triste. Fíjate, aunque la gracia de Dios está disponible y se da abundante y ricamente para todos, no todo el mundo está preparado o apto para recibirla. ¿Por qué? Porque con su orgullo, su suficiencia propia, su vanidad,
se sienten tan llenos de sí mismos que dicen, yo no necesito de Dios, con mis propias fuerzas puedo vencer. Conocí a un amigo que en cierta ocasión me decía, hablaba con él de la Biblia y le decía, mira, necesitas arrepentirte de tus pecados, eres pecador. Y él me dijo, no, espérate, tú estás mal. ¿A quién le hago mal? ¿A quién le hago daño yo? ¿A quién le hago mal? Al revés, a veces cuando alguien necesita hasta comida, yo se la llevo. Yo no me considero un pecador. Y le decía, amigo, si eres pecador, porque aún las obras buenas que tú crees que estás haciendo, separadas de Dios, se convierten en obras de mal. ¿Por qué? Porque las obras que tú haces es para enorgullecerte, es para engrandecer tu yo, gloriarte en ti mismo, en vez de darle la gloria a Dios. Dice el Señor en su palabra, separados de mí, nada bueno podéis hacer. Y aún lo bueno que estás haciendo no tiene valor ante los ojos de Dios, porque solamente las cosas buenas proceden del Padre de las luces. Y mira este concepto que quiero dejar contigo en esta mañana. Y fíjate, hablando acerca de la situación del fariseo con el publicano. Una religión que induce a los hombres a tener en poca estima a los seres humanos, a quienes Cristo consideró de tanto valor que dio su vida por ellos. Una religión que nos haga indiferentes a las necesidades, los sufrimientos o los derechos humanos, es una religión espuria. Al despreciar los derechos de los pobres, los dolientes y los pecadores, nos demostramos como traidores de Cristo Jesús. El cristianismo tiene tan poco poder en el mundo porque los hombres aceptan el nombre de Cristo, pero niegan su carácter en sus vidas. Por estas cosas, el nombre del Señor es motivo de blasfemia. ¿Te das cuenta? Qué triste condición. Por estas cosas, por practicar una religión desprovista del amor, de la compasión para con los demás, por esta situación, el nombre del Señor Jesucristo muchas veces es motivo de blasfemia. Porque nos concentramos solo en el yo, en mi apariencia personal, en mi moralidad, en vez de reconocer que es Cristo Jesús quien produce en mí todas las buenas obras y no soy yo. Por eso, la gracia de Dios, aunque está disponible para todo el mundo, solo puede alcanzar a los humildes y a los que son sinceros, contritos de corazón. Hay otra historia también que quiero compartir contigo donde podemos ver una vez más el concepto de las contradicciones de la gracia de Dios. Fíjate, la gracia de Dios alcanza al publicano, sin embargo no al fariseo, que estaba mejor equipado espiritual, teológica y pudiéramos decir intelectualmente más que el publicano. Sin embargo, el publicano fue justificado. Vamos un momentico rápido al libro de Mateo, capítulo 26, versículos del 33 al 35. Mateo 26. Allí encontramos otra anécdota que realmente nos hace pensar una vez más en los misterios de la gracia divina. Cómo a unos sí los alcanza y a otros no. Dice allí en el libro, en el capítulo 26, el versículo 33, Jesús hablando con Pedro le dice, de cierto os digo que todos vosotros hoy os escandalizaréis de mí. Se van a escandalizar. Entonces Pedro respondiendo dijo, aunque todos se escandalicen de ti o se avergüencen, yo no me escandalizaré. O sea, fíjate, hasta aquí yo pienso, hasta cierto punto, que hasta Pedro caía un poquito mal, como dicen en mi país, caía un poquito gordo a la gente que estaba a su alrededor. Me parece que Pedro en muchas ocasiones era la piedra en el zapato para el grupo de los discípulos, porque Pedro se consideraba mejor que los demás. En otras palabras, Pedro está diciendo, Señor, aquí todo el mundo te puede engañar, aquí todo el mundo te puede traicionar, menos yo. Ellos sí, ellos pueden ser traidores, unos ladrones, ellos están en un nivel inferior, pero yo no. Sin embargo, el único
de ellos que traiciona o maldice el nombre de Jesús y hasta con malas palabras es el mismo Pedro. Porque no se dice que Tomás blasfemó el nombre del Señor, ni Juan, ni Jacobo, ni Natanael, ni Felipe, ni Bartolomé, nadie de ellos. El único que llegó, por eso dice, no escupas para arriba, y si tu techo es de vidrio, no le tires piedra al ajeno. Así que nunca hagas galas de ser superior a los demás, porque con la medida que os medís, os volverán a medir. Y Jesús le dice, ay Pedro, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dice, no, eso es para los demás, conmigo eso no va. Mira, Señor, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos dijeron lo mismo. Y ya todos sabemos la historia. ¿Qué pasó finalmente? Pedro, cuando vio que arrestaron a Jesús, Pedro fue uno de los que corrió y dejó al Señor fuera, lo dejó solo. Y aún estando en el patio del sumo sacerdote allí, Pedro, una mujer lo reconoce y le dice, óyeme, tu hablar, tu apariencia, me demuestra que tú eres uno de ellos, tú eres uno de sus discípulos. Fíjate que el buen cristiano, queridos, aunque quiere esconderse, no puede porque su rostro, su forma lo delata. El buen cristiano se conoce por encima de la ropa. El seguidor de Jesús se puede detectar sin siquiera decirlo. Qué lindo, queridos, que todo el mundo en la calle, en el trabajo, en el vecindario, cuando nos vean, digan, yo veo en este hombre o en esta mujer alguien diferente. Se ve paz en su alma, se ve paz en su corazón, se ve que hay serenidad, hay confianza, hay un espíritu superior en este joven. Qué lindo jóvenes de mi iglesia, qué lindo que las demás personas vean en ti un espíritu superior diferente a los demás muchachos en la clase, en la universidad. Que todos puedan decir, este sobrepasa a los demás en inteligencia, algo tiene, y es que tiene a Cristo en el corazón. Ahora, fíjate, encontramos a Pedro negando a Jesús. Y encontramos también a un señor llamado Judas también negando al Señor. En Lucas capítulo 22, también versículo 56, mira lo que aparece allí. Pero una criada, al ver sentado a Pedro junto al fuego, se fijó en él y le dijo, ¿también tú estabas con él? Y Pedro empieza a decir, mujer, no lo conozco. Y allí dice todas las palabras hasta que finalmente el gallo canta 2 veces. Dice, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces que me conoces. Entonces, fíjate, Pedro niega al Señor. Hasta cierto punto lo traiciona. Pedro dice malas palabras, insulta a la gente. Judas no dice malas palabras. Judas no insulta. Es más, Judas era un tipo metódico, me parece un tipo taciturno, medido en sus palabras, en su comportamiento. Judas era el que recogía los fondos en el grupo de los 12. Judas era ese contador exacto, llevaba todos los gastos, las entradas y salidas, pero a Judas su propio corazón y su orgullo lo traicionó. Se convirtió también en ladrón. Sin embargo, si vamos a ver desde el punto de vista ético, humano, Judas está mejor preparado que todos los 12, juntos que los otros 11, incluyendo al propio Pedro. Judas, me imagino que tiene un poder de convencimiento tremendo. Convence a aquella gente para traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Judas tiene un aplomo, tiene un porte tan impresionante, tiene un carisma que a todo el mundo lo fascina con su presencia. Sin embargo, la gracia de Dios alcanza a Pedro y a Judas no. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué a Judas no lo salvó también? Bueno, la gracia de Dios estaba también disponible para Judas. El problema es que Dios da su gracia como Él desea a todo el mundo. Y tú y yo lo que tenemos que hacer es aceptarla por la fe. Judas se sintió recriminado, se sintió luego amargado consigo mismo, se sintió traicionado por él. Y en vez de tener un espíritu de arrepentimiento, en vez de decir, iré al Padre y le diré a Jesús, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco
la salvación. Voy a arrepentirme. Judas fue y se ahorcó. Quiso arreglar los problemas con sus propias manos en vez de acudir al Señor. ¿Te das cuenta cómo la gracia de Dios está disponible para todo el mundo, pero no todos están preparados o listos para aceptarla? Porque se necesita un corazón humilde, se necesita un corazón arrepentido, un corazón en armonía con la voluntad de Dios. Hay una última historia, y con esta concluimos, que nos habla acerca también de la gracia divina, como algo a veces en la vida humana contradictoria. Así como la gracia de Dios salva a Pedro y a Judas no, porque dependía de ellos aceptarlo o no. Y fíjese, haciendo un poquito de resumen, cuando Jesús resucita, no le llama la atención a Pedro, pero sí lo hace reflexionar. 3 veces le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿realmente me amas? Sí, Señor, tú eres mi amigo, te quiero como un amigo. No, Señor, te quiero como un familiar. Oh, no, Señor, te amo de todo corazón. Tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis corderos. ¿Te das cuenta cómo la gracia redentora de Cristo nos da una segunda oportunidad, a pesar de lo que somos? Pero Judas no quiso aprovechar aquella oportunidad de salvación, la despreció. Por eso te invito, por favor, a que aceptes hoy la gracia divina. Puede ser tu última oportunidad. Allí donde tú estás, si no te has bautizado, no le has entregado tu vida a Cristo, acepta la gracia redentora, salvadora de Jesús, porque también para ti hay oportunidad de salvación. Usted merece ser salvo o salva en Cristo Jesús. Encontramos la última historia en el libro 2 de Samuel, capítulo 9, versículos 1 y 7. Realmente son del 1 al 8, pero solamente por causa del tiempo vamos a tocar el versículo 1 y 7. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a mi amigo Jonatán? Y allí le dijeron: sí, hay allá en la ciudad de Lodebar un hombre llamado Mefiboset, lisiado de ambos pies, es hijo de Jonatán. Y David lo manda a buscar. Llega Mefiboset ante la presencia de David y vuelve David a repetir las mismas palabras. Y dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, porque tú eres bueno, me caes bien, tú eres chévere, tienes buen carácter por las cosas que tú has hecho. No, así no dice el texto. Dice el texto: haré misericordia contigo por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. En esta experiencia, encuentro entre Mefiboset y David, encontramos también un destello, una característica más de la gracia divina. Y vuelvo a repetir, este tema realmente es una pequeña introducción al concepto profundo, abarcante de la gracia divina para contigo y conmigo. Realmente apenas hemos empezado el estudio, pero si nosotros tenemos que terminar aquí por causa del tiempo. Cuando David le dice a Mefiboset: voy a hacer misericordia contigo, voy a tener gracia contigo, no porque tú lo mereces, no porque has hecho algo grande. Es más, yo ni te conozco, no sé ni quién eres, no sé ni cómo vas a responder a mi gracia. Mira, David podía haber dicho: bueno, ¿y si este hombre es un traidor? ¿Y si es un terrorista? ¿Y si se convierte en el peor enemigo mío aquí en el palacio? David no miró las consecuencias de su decisión. David no meditó en cómo iba a ser el comportamiento de Mefiboset, si Mefiboset le iba a responder de la misma forma gratificante en que David lo estaba tratando. No, David no piensa en eso. David piensa en el pacto. Dice: voy a tener amor contigo por causa de mi amigo Jonatán. Oh, queridos, eso es lo mismo que hace el Padre contigo y conmigo. Y nos dice: querido hijo Noel, voy a tener misericordia contigo, no porque tú lo mereces. Mi querido hermano, amigo de la iglesia de Deltona, Dios tiene misericordia y amor contigo y te garantiza un lugar en la patria celestial. Fíjate, garantizado. Tu lugar y el mío está allí reservado, está listo. No porque
hemos hecho algo bueno, no porque lo merezcamos, es por amor a su Hijo amado Cristo Jesús, que Dios nos salva. Nos dice, tu lugar está reservado, tus pecados son perdonados, mi gracia ha descendido sobre ti, no por lo que tú eres, sino por amor al sacrificio de mi Hijo amado en la cruz del Calvario, y porque tú has aceptado su sangre como sus méritos, como el único, la única vía, el único camino para que tus pecados sean perdonados por la fe en el nombre de Cristo. Por aceptar a mi Hijo amado, por aceptar mi sacrificio, tú tienes salvación y perdón de pecados. Eso es gracia. Gracia, salvación inmerecida. Amor, salvación inmerecido por ti y por mí. Entonces, podemos concluir el cuarto concepto. La gracia divina alcanza, fíjate, no solamente nos alcanza a nosotros, sino a las futuras generaciones nuestras. Porque David hizo un pacto con Jonatán, y ese pacto se extendió a toda su casa, a toda su generación. Todo el que sea familia de Jonatán y de Saúl, por el pacto que yo hice, por el amor que les tengo, todos están invitados perpetuamente a sentarse a mi mesa. Ahora, por eso hoy Dios dice, mis hijos, porque Dios, yo doy gracias a Dios, porque Dios nos ama como hijos preciosos de Él. No tiene nietos, gracias a Dios. Él no tiene sobrinos ni primos, solamente hijos. Y dice, a todos aquellos que amen a mi Hijo, a todos aquellos que acepten el sacrificio de mi Hijo en la cruz del Calvario, la salvación está garantizada, está extendida a toda la generación que acepte a Jesús como Salvador personal. Y por eso la gracia del Señor alcanza a toda la humanidad que crea, que reconozca que Jesús es el Salvador y el único que nos puede limpiar de todo pecado y de toda maldad. Ahora te das cuenta, queridos, de las contradicciones de la gracia divina. A unos sí, a otros no. A David sí, a Saúl no. A Mefiboset sí, pero a Siba no. Mefiboset fue el invitado a sentarse a la mesa del rey, Siba no. Sin embargo, Siba no había hecho nada malo, pero la gracia estaba extendida para toda la casa y la familia de Jonatán y también todos sus descendientes, por amor al pacto que David había hecho con Jonatán. Y todo aquel que se une al pacto que Jesús estableció con la humanidad en la cruz del Calvario, no importa qué raza, no importa qué color, no importa qué nacionalidad, todos tienen derecho, todos tienen acceso a la gracia divina, salvadora, redentora de Cristo Jesús. Oh, queridos, esto es motivo de gozo, de alegría. Esto es motivo para gloriarnos en la palabra de Dios y en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo. Tú y yo somos salvos por la gracia, por el favor, por la misericordia divina inmerecida en nuestras vidas. Por eso, queridos, en esta mañana yo te invito a unirnos a Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otro lugar en esta tierra donde tú y yo podamos estar seguros y a salvo si no es bajo la sombra del Omnipotente. Concluyo con este concepto que encontramos en el libro Deseado de toda la gente, página 521, y dice: Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir, yo soy pecador, muy pecador. Puedes serlo, es verdad, pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podría revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento, ánimo y fuerzas en sus promesas. Perdonará libremente. Escucha esto se pone más lindo. Jesús perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. Querido, que Dios te bendiga. Tus pecados y los míos son perdonados en el nombre de Cristo, mientras busquemos a Jesús con un corazón contrito y humillado.
tus pecados y los míos. La gracia salvadora de Jesús nos va a encontrar, porque ni siquiera somos nosotros los que vamos al encuentro. Es la gracia del Señor quien nos busca, viene a nuestro encuentro. Nos va a salvar por fe, porque no hay explicación, no se puede entender. Hay que aceptarlo y that's it. No te preguntes, no analices. ¿Y cómo es? Simplemente acéptalo y ya. Es como cuando te tomas el vaso de agua, tú dices, bueno, ¿y cómo esto llegará a mis riñones? Yo no sé, simplemente me lo trago y es todo. Así es la gracia de Jesús, acéptala. No se puede explicar. La gracia de Dios la da generosamente a todo el mundo y nos toca a nosotros aceptarla por fe, y nos da la oportunidad hoy de salvación a todo el mundo. La gracia divina no solamente nos alcanza a nosotros, alcanza a toda la humanidad que crea y acepte al Señor como su Salvador personal. Perdonará, repito, libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración, sin medir su procedencia, sin medir su estatus, sin medir quién es, cómo es, de dónde viene. Oh queridos, te das cuenta que hay gloria, hay maravilla, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Por qué no alabamos al Señor en esta mañana y le damos gracias por su gracia salvadora? Que Dios te bendiga y te guarde. Una vez más, hago un llamado a nuestros amigos que todavía no se han bautizado. Acepta, por favor, hoy, ahora, right now, please, la gracia inmerecida de Cristo Jesús. Acéptalo. Si no te has bautizado, busca una iglesia. Puedes llamar a este servidor y entregarle tu vida a Cristo Jesús. Pronto vamos a tener un bautizo aquí en nuestra iglesia. Te invito a que te unas a este grupo para participar de esa fiesta gloriosa de sellar nuestro pacto de salvación, de entrega con el Salvador. Gracias, querido Padre, por tu palabra en esta mañana. Nos llena de gozo, de ánimo, de inspiración. Gracias porque a través de la misma nos enseñas cómo alcanzar la gracia salvadora de Cristo Jesús, que está disponible a todo aquel que la quiera aceptar. La gracia se derrama sobre todo corazón humilde, todo corazón contrito. La gracia nos da una segunda, tercera y todas las oportunidades que necesitemos de salvación. La gracia aún alcanza a toda la humanidad que esté dispuesta a salvar, a reconocer a Jesús como Salvador. Que tu gracia hoy nos asista, llegue a nuestras vidas y podamos estar pronto contigo en casa, en nuestro hogar celestial. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde y te dé un feliz sábado.